Aleluya. Nuestro Dios es más grande. Bienvenidos sean todos, hermanos. Es un gusto que podamos estar todos juntos. Le voy a pedir que oremos juntos. Vamos a orar en este momento por nuestro hermano Rodolfo Díaz, que está allá arribita. Vamos a orar por él. Le voy a pedir que cierre sus ojos. El viernes él va a ser sometido a una cirugía del corazón, pero el Señor guarda su vida. Él es el doctor de doctores y Él está en el hueco de la mano de nuestro Padre. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Rodolfo. Señor, sabemos que tú has tenido todo cuidado desde antes, Señor, con la vida de nuestro hermano. Gracias, Señor, porque sabemos que tu favor, tu gracia estará ese día en ese quirófano, sosteniendo las manos del cirujano, Señor, y declaramos toda sabiduría, toda agilidad, todo lo que necesita el doctor para realizar a la perfección, Señor, esa operación, y declaramos, Señor, que nuestro hermano se recupera pronto, satisfactoriamente, con toda la salud, Señor, que tú has derramado sobre su vida. Gracias, Señor, desde ya bendecimos a nuestro hermano y te agradecemos por el cuidado, por tu favor en ese quirófano, Señor, y en toda su recuperación. Gracias también por tu bondad y por todo lo que necesitaba mi hermano, que ya está cubierto en el nombre de Jesús. Por esas finanzas del cielo, todo lo has cubierto. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan especial. Te bendecimos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Él es digno. Déjeme hacer una oración, solo cierre sus ojos. Bendito Padre y amado Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por este día tan precioso que nos regalaste. Esto de estar aquí juntos es sorprendente, es glorioso. Nunca lo podríamos ver de menos, Señor. Este tiempo es del Espíritu, es del cielo, Señor, aquí en la tierra. Gracias. Gracias porque cada reunión, cada encuentro que tenemos juntos con nuestros hermanos, no es cualquier cosa, Señor. No es algo somero, no es algo superficial, es algo del cielo, Señor, aquí en la tierra. Gracias. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, en esta hora a través de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, y la guía tu Espíritu, transformando lo que tenga que transformar. Que sea tu palabra y tu Espíritu, Señor, que guía a toda la verdad, Señor, llevándonos a tomar las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida para nuestro futuro, Señor. Por ahí dice tu palabra que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar según tu Espíritu, según tu palabra, según tus preceptos, según tu reino, según tu voluntad, para que cambie nuestra manera de vivir. Señor Jesús, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que seas propicio a cualquier necesidad de cada uno, Señor, que en esta hora, Señor, cualquier necesidad que mi hermano haya tenido hasta este momento, tú puedas suplirla, Señor, y que no le haga falta nada, y no le hace falta nada a mi hermano, porque tú ya supliste eso que él necesitaba, de acuerdo a tu voluntad, en gloria. Así es, Señor. Amén y amén. Gracia y paz a todos ustedes, hermanos, benditos del Señor, de parte de nuestro Padre Celestial y de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes el tema obra de la carne o fruto del Espíritu. Y quiero comenzar diciendo esta introducción, comentándoles, compartiéndoles, que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos al poder de decidir. Cada pensamiento que alimentamos, cada palabra que pronunciamos y cada acción que realizamos tiene el potencial de producir consecuencias
ya sea para bien o para mal. Ninguna decisión es completamente aislada. Tarde o temprano, sus efectos alcanzan nuestra propia vida, influyen en nuestra familia, afectan a nuestro prójimo y contribuyen a moldear nuestro futuro. Nuestras decisiones nunca ocurren en el vacío. Lo que hacemos o dejamos de hacer puede fortalecer, animar y bendecir a quienes nos rodean, o, por el contrario, causar dolor, desánimo, división y tropiezo. Por ello, cada lección que tomamos tiene un alcance mayor de lo que muchas veces imaginamos. De allí, la importancia de buscar la sabiduría de Dios para pensar correctamente, hablar con gracia y actuar conforme a la voluntad de Dios. Las decisiones guiadas por los principios de la palabra de Dios producen paz, unidad y crecimiento, mientras que las decisiones motivadas por el orgullo, la ira o la imprudencia pueden traer consecuencias que afectan no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Dicho esto, según lo que hemos compartido, existe una de dos vías que influyen, o dos vías, mejor dicho, que influyen positivamente o negativamente nuestra vida para determinar nuestro andar por la tierra, ya sea buena o mala. Esas vías son capaces de trastocar nuestro diario vivir y afectar nuestro futuro. Y es que, ¿sabe qué, amados? Cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida al Señor, ahí empieza todo nuestro caminar. Pero no solo ahí. Hay muchas decisiones que tomar, hay muchas cosas que apartar de nuestro caminar que se presentan, pero es decisión nuestra, es decisión de nosotros qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado. Y lo vamos a ver por la palabra. Esas dos vías son las obras de la carne, caminar en pos o con las obras de la carne. Y es que tiene su fuente en el pecado, y entre más se alimenta la naturaleza de pecado, más poder puede ejercer en la vida del hombre y someterlo. Para esto vamos a Gálatas 5, 16, 19, 21, en la versión Dios habla hoy. Vamos a ver cómo expresa la palabra las obras de la carne en esta porción. Podemos encontrar otros versículos en la palabra, como en Romanos, en Filipenses, pero uno de los que enlista más claramente Pablo es aquí en Gálatas, y es que dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Y es que buscar, según la connotación hebrea, según la palabra drash y seteo en griego, esto significa indagar, seguir de cerca con persistencia o ir tras algo valioso. Y es que Pablo nos está diciendo, no busquen satisfacer o no indaguen, no sigan de cerca con persistencia o no vayan detrás de eso, porque aunque parezca valioso. El 19 dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Qué fuerte es esto. Pero lo que me llama la atención es que Pablo nos está diciendo, no busques satisfacer los propios
sus propios malos deseos. Y es que como la palabra después vamos a encontrar, ¿por qué se contraponen las obras de la carne con lo que el Espíritu produce en nosotros? Y es que hay algo que hay que tener en claro, amados, y es que ¿qué está guiando nuestra vida? Porque cuando venimos a Cristo, entregamos al Señor nuestra vida, pero vamos a ver que el Señor no solo nos deja ahí, nos dice que alguien tiene que guiar nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vida. Ahora vamos a la segunda vía, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene su fuente en la persona del Espíritu Santo. Y entre más se practica por la ayuda del Espíritu Santo, menos poder tendrá la naturaleza pecaminosa en el hombre. En Gálatas 5, 22 al 23, podemos encontrar que dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y es que estos elementos que componen el fruto del Espíritu Santo son el conjunto de virtudes y actitudes que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado al Señor. Pero también las produce porque Él nos guía. Esas cualidades reflejan el carácter de Dios y surgen naturalmente de una relación viva con Él. Como dice en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Por qué estamos hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Amados, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos muy, muy peligrosos, donde en el mundo a usted le van a presentar cosas que aparentan ser buenas, o nos van a presentar cosas que aparentan ser buenas, pero no agradan al Señor. Y cuando venimos con el fruto del Espíritu, que son las virtudes y actitudes de nuestro Señor, nos van a catalogar de locos, de aburridos, de desactualizados. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero que me digan desactualizado, loco, aburrido, porque estoy presentando a Cristo. Y es que eso nos llama al Señor, a representarlo a Él. Pero el mundo y Satanás, recuerden, siempre anda como ladrón rugiente, buscando a quien devorar. Y Él no se va a presentar como lo que es. Él se va a presentar con apariencia de luz. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Miremos entonces por un momento cuál es la posición de la iglesia para después llegar al otro. Nuestra identidad en Cristo como iglesia es que somos el cuerpo de Cristo. Los creyentes están inseparablemente unidos a Él, quien dirige y da vida a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza. 2. Él es el fundamento, o la iglesia es fundamento y autoridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia se edifica sobre la confesión que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador. Él mismo constituyó la autoridad en la iglesia, que son los apóstoles, para guiarla y transmitir sus enseñanzas. Y 3, la iglesia es la esposa de Cristo. Representa una relación de amor, fidelidad y alianza eterna. En resumen, podemos decir que el propósito principal de la iglesia es proclamar el Evangelio, servir al prójimo, enseñar las Escrituras, vivir en unidad y celebrar a Dios el Padre por la obra realizada por su Hijo Jesucristo en la cruz. Estamos aquí para representar al Padre y a su Hijo y todas sus virtudes y todas sus actitudes. Es decir,
Dios le ha dado una posición muy importante a la iglesia, el cual no se puede cambiar aunque el mundo tiemble. Aunque se caiga todo, la iglesia tiene esa posición y nadie la moverá de ahí. Sin embargo, hay ciertos elementos dañinos que nuestro enemigo promueve a través del pecado, a través de las distracciones, y son para atacar a los miembros de la iglesia. Todos somos miembros de la iglesia de Cristo. Y todos podemos ser atacados en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es que estos ataques del enemigo son con el fin de causar daños internos a la misma iglesia. Diga, yo soy iglesia, diga. Y el enemigo va a buscar atacarnos, hacernos daño. Podemos mencionar muchos elementos que dañan a la iglesia, muchos. Pero hoy vamos a mencionar 4 que se han visto en el caminar cristiano y han ocasionado toda clase de problemas. ¿Para qué los vamos a mencionar? Yo no sé usted, pero en alguno yo me identifiqué. Y me hizo pensar entonces. Las obras de la carne no solo son, las obras de la carne no solo tienen que ver con orgías, no solo tiene que ver con, no solo tiene que ver con, se me fue ahorita. Ajá, gracias. No solo tiene que ver la parte sexual que el hombre promueve o el mundo promueve. Tiene que ver con muchas actitudes del corazón, como el orgullo. Tiene que ver también el chisme, la murmuración y otras cosas que son obras de la carne y que muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en algunas de ellas. Por ejemplo, orgullo y búsqueda de poder. Lo hemos visto en el caminar cristiano por muchos hermanos en algunos lados. Y eso favorece la competencia, la autosuficiencia y los conflictos en lugar del servicio. Y es que un lugar, muchos han dicho, yo tengo ese lugar de poder, voy a hacer lo que quiera. Sin embargo, cuando Dios nos da la bendición de estar en un lugar para servir a otros, es eso, servir a otros, no hacer lo que yo quiera. Y es que la Biblia advierte que el orgullo lleva al fracaso y a la destrucción. Por ejemplo, Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde el espíritu sustenta, le honra. La Biblia enseña que es más beneficioso ser humilde que vivir lleno de orgullo, que el orgullo inevitablemente conduce a la vergüenza y al fracaso, mientras que la humildad permite actuar con sabiduría. Vayamos ahora a 1 de Pedro 5:6, que dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante del gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Lo anterior no solo habla de ser modestos, habla de una actitud del corazón delante de Dios y de los demás. El apóstol Pedro está enseñando cómo deben vivir los creyentes dentro de la iglesia y cuál es la actitud que Dios bendice. La postura que Dios quiere de nosotros, podríamos decir que es la siguiente. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad o por vanidad, al contrario, háganlo con humildad, considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Amados, nadie aquí es mayor que nadie. Sí hay funciones y sí hay vestidura del Señor y hay que respetarlas.
pero todos somos iguales. No puedo venir y decir a mi hermano, porque está bajo, por decir así, de mi autoridad, y decirle, anda, haceme tal mandado. No es mi trabajador, no es mi empleado, es mi hermano y lo tengo que considerar igual a mí. Dios nos llama a que todo lo que hagamos esté fundamentado en la humildad y la sencillez, virtudes que formaron parte del carácter y la esencia de nuestro Señor Jesucristo. La humildad bíblica no significa pensar que no servimos o que no tenemos valor, no, sino que reconocemos quiénes somos delante de Dios, el Padre, entendiendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Jesucristo es el ejemplo perfecto de esta humildad. Siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda pretensión de grandeza. ¿Para qué? Para servir, obedecer al Padre y dar su vida por la humanidad. Ese mismo espíritu de humildad es el que Dios desea formar en cada uno de nosotros. No por nada el Señor dijo, el que quiera ser el más grande, sirva. Sirvamos. Esa es la esencia del Espíritu que Dios nos quiere decir hoy, es sirvamos a nuestros hermanos. No importa en qué ministerio estemos, no importa qué labor realicemos, cada labor es inmensamente digna del Señor. Y donde sea que estemos, en el púlpito, en el baño, en el parqueo, es digna del Señor. Y todos somos iguales delante del Señor. No porque yo cante aquí, soy mayor que el hermano que está cuidando los carros. No porque haga un grito acá, es que soy mayor que el hermano que cuida los baños. Todos los servicios son iguales y son dignos delante del Señor, y cada uno de nosotros somos iguales delante del Señor y somos dignos de honra para Él. Así que la forma de combatir todo orgullo es caminando en ese espíritu de humildad y de sencillez. El segundo elemento dañino para la iglesia es el chisme y la murmuración. Este genera desconfianza, dañan relaciones, alimentan divisiones y afectan el ambiente de la congregación. La Biblia menciona lo siguiente respecto de esto, que el chisme destruye amistades. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esta porción nos enseña sobre el poder destructivo de las palabras malintencionadas y cómo una actitud de engaño, conflicto o chisme puede dañar profundamente las relaciones interpersonales. Esto es bien delicado, porque al pasar de la historia de los tiempos hemos visto lo dañino que es esto, ya sea en la iglesia o en cualquier otro grupo de personas. Pero aún en la iglesia esto es dañinísimo. ¿Por qué? Porque podemos afectar a otros y afectamos la vida de otros. No participar en chismes nos demanda el Señor, y eso está en Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto, dice. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Aquí nos habla sobre el peligro de confiar en una persona que no sabe controlar sus palabras y la importancia de ser prudentes con la información que compartimos. Y es que ¿sabe qué? Y es que nos tiene que entrar en el espíritu, en la mente, el corazón, que Dios nos diseñó por su obra redentora para ser dignos de confianza. Así nos diseñó el Señor, dignos de confianza. Pero el enemigo en algún momento ha venido a nuestra vida, porque a mí me ha pasado que he recibido algo, porque supuestamente soy digno de confianza, pero lo he transmitido
a quien no tenía que transmitir y en el momento que no se tenía que transmitir. ¿Y sabe qué causa eso? Daña. Porque lo que es una información que se da al inicio no termina igual. Termina totalmente transgiversada. Por eso es bien delicado. El tercer punto que nos demanda el Señor es que el chisme alimenta los conflictos. Proverbios 26, 20 al 22 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjese que cuando leí este versículo, es bien tremendo porque me detuve ahí a analizar, porque no sé usted, pero el chisme entretiene. El chisme es como, yo lo vi así, disculpen, pero a mí me gustan mucho los postres, amo los cheesecake, disfruto el cheesecake, y cada bocado lo hago tan lento, es el único alimento que yo me tardo todo lo que quiera, para lo demás soy como una máquina de comer, pero el cheesecake voy tan lento. Pero fíjese que cuando leí esto me acordé de eso y dije, realmente el chisme es tan sutil, que es tan agradable a la carne, que uno quiere saber más. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado. Y uno quiere saber más y pregunta más, porque es como eso, la carne le gusta, se deleita la carne en eso, y hay que tener cuidado en esto. El chisme es como echar leña al fuego, mantiene vivas las discusiones y destruye relaciones, suele ser atractivo, aunque causa daño. En cambio, la persona sabia promueve la paz, guarda su lengua y utiliza sus palabras para fortalecer la unidad, reflejando un carácter conforme al corazón de Dios. Ahora, vamos a hablar algo referente a la murmuración, porque esto era del chisme. Dice, vamos a Santiago 4:11, y es que Dios nos demanda no hablar de los demás, porque a alguno de nosotros o a todos en algún momento nos pasó. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea que nos ponemos en la silla del juez y recordemos que el que juzga es el Señor, no nosotros. Hablar mal del prójimo realmente equivale a juzgarlo indebidamente, y la palabra de Dios nos ordena en Mateo 7, 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es que hemos visto en el caminar, yo lo he visto, cómo esto daña la murmuración del líder, la murmuración del pastor. Sabe, todo empieza por la murmuración y termina en división. Y esto es bien delicado. Si usted sabe de alguien que viene y fíjate que quiero contarte algo, y usted, pero viene y empieza a escuchar, mejor detenga, corte esa plática. Cuando es innecesario, mejor córtela. Ya lo vamos a ver por la palabra. Otra cosa que nos demanda el Señor es evitar las murmuraciones. Y está en Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y es que la connotación, hermanos, de hacer todo significa que cada área de nuestra vida, es decir, la familia, la iglesia, el trabajo, el servicio a Dios y nuestras responsabilidades diarias, debemos realizarlas con una actitud que honre a Dios. O sea que no podemos murmurar de nada. La palabra exhorta a hacerlo sin murmuración, es decir, sin quejas, sin críticas o descontentos, y sin contiendas.
evitando discusiones y conflictos motivados por el orgullo, el egoísmo o el deseo de imponer nuestro punto de vista. El creyente está llamado a actuar con humildad, gratitud y espíritu de paz en todas sus acciones. Allí estamos representando a Cristo. La murmuración fue condenada en Israel, y esto lo vemos en 1 Corintios 10:10. Dice: ni murmuren ustedes, como algunos de ellos murmuraron, y por eso murieron a manos del destructor. A través de la palabra podemos ver cómo Pablo recuerda al pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto. Aunque Dios los había librado de Egipto y les había mostrado su poder, muchos respondieron con murmuración, quejándose constantemente contra Dios y contra Moisés. Esa actitud refleja incredulidad, ingratitud y rebeldía. Y como lo dijimos anteriormente, tenemos que tener cuidado porque todas estas actitudes que son obras de la carne son sutiles, son muy sutiles y entran como pequeñas zorras para dañar internamente. Primero nuestro corazón y después a nuestro alrededor. Santiago 3:4 al 12 dice lo siguiente: y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez, hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es el mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos. Tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Y es que esta porción nos refleja la dificultad que tiene ese miembro unido a las obras de la carne. Nadie la puede dominar, dice. Pero sí hay una forma, fíjense. Sí hay. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando tenemos la guía del Espíritu de Dios, la lengua se somete. Toda obra de la carne deja de estar en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque no estamos practicándolas, sino que estamos evidenciando el fruto del Espíritu. La palabra enseña que la lengua tiene un gran poder para construir o destruir. Aunque es una parte pequeña del cuerpo, nuestras palabras reflejan el estado del corazón y pueden influenciar profundamente a los demás. Por ello, el creyente debe controlar su manera de hablar, evitando palabras que dañen o dividan. En cambio, Dios quiere que el creyente permanezca usando su lengua para honrar a Dios, bendecir y edificar a los demás. Y esto solo se puede lograr si vivimos según el Espíritu, es decir, guiados por Él. Vamos al punto 3 de los elementos dañinos para los miembros de la iglesia, que es las divisiones. Rompen la unidad,
crean bandos y desvían la atención de algunos creyentes de la misión de la iglesia. Es por eso que Dios nos llama a la unidad. Y eso está en 1 Corintios 1:10. Y dice así: os ruego pues, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios enseña que no deben existir divisiones causadas por orgullo, conflictos o intereses personales, sino que todos deben buscar a Dios con un mismo propósito, viviendo en amor, armonía y cooperación. La verdadera unidad se logra cuando Cristo es el centro de la vida de la iglesia, o dicho de otra manera, de cada uno de sus miembros. Otro punto es las divisiones son una obra de la carne, y eso lo podemos ver de lejos. Gálatas 5:20 dice: adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Las contiendas, las divisiones y los conflictos persistentes, son fruto de una naturaleza dominada por el pecado, no del Espíritu de Dios. Eso está alejado del Espíritu de Dios. Pero si el Señor nos advierte en Gálatas, y Pablo nos reafirma, es porque en algún momento podemos desviarnos, como en algún momento lo hicieron algunas de las iglesias. El siguiente punto es que Dios nos dice: busquen la paz con todos. En Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aunque no siempre depende de una sola persona, cada creyente debe hacer todo lo posible de vivir en paz, de estar en paz con todos. Y esto nos lleva a que si hay alguna diferencia con mi hermano, hay que arreglar esa diferencia. Si hay algo que haya molestado por diferencias de pensamiento, por diferencias lo voy a decir así, de ideología, aunque no debería existir, porque tenemos que tener una misma mente, un mismo parecer, pero si hubiera, hermano, hay que arreglar ese asunto. El siguiente punto que Dios demanda es resolver los conflictos rápidamente. Y eso nos lo dice a través de Efesios 4:26 al 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y es que ¿sabe qué? El enojo no debe prolongarse en nosotros. Guardar resentimientos abre las puertas a mayores problemas espirituales y relacionales. Como por ejemplo, Hebreos 12:14 al 15 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mire qué delicado es el resentimiento, el enojo, la ira. Y aún Dios nos dice, pueden airarse. O sea, nos permite enojarnos. Pero también nos dice, prácticamente nos dice, hagan uso de la guía de mi espíritu para que no pequen. Porque no tenemos permitido pecar, no tenemos permitido ofender al hermano, no tenemos permitido herir al hermano. Sí podemos enojarnos, Él sabe que somos humanos, pero Él dice, no pequen, no ofendan, no señalen.
El resentimiento es peligroso y contamina todo. También el Señor nos demanda que Jesús nos enseñó a reconciliarnos antes de adorar. Y mira hasta dónde vamos. Porque todo llega al punto de la adoración. En Mateo 5, 23 al 24, Dios nos dice, por lo tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ojo que no dice si tienes algo con tu hermano, dice si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Eso significa que en algún momento, hermano, nos vamos a dar cuenta que no le caemos bien al otro hermano. En algún momento. Y si no le caemos bien, hay que ir. Si el Señor nos permite saberlo, no es para, que se aguante. Total, aquí nos vamos a ver. No. Si usted se da cuenta que no le agrada, no es del agrado del hermano, no ofrende. Deje la ofrenda allí, dice la palabra, en el altar. Y vayamos y arreglemos el asunto con nuestro hermano. Aclaremos por qué le estoy cayendo mal. Aclaremos por qué no le agrado al hermano. No sé si grito mucho cuando canto y eso de repente le molesta. O de repente, no sé, alguna camisa no le gustó, algún color que usé. Pero hay que arreglarlo, hay que arreglar los asuntos. Miren, hermanos, las situaciones relacionales son muy importantes para Dios. Porque la Escritura dice que no podemos decir que amo a Dios, amo a mi Padre, si no amo a mi hermano. No puedo decir que amo a Dios, que amo al Dios eterno, glorioso, y podemos decir todo lo que es Él, si no amo a mi prójimo. No significa nada entonces. Entonces arreglemos los asuntos. Cuando el Señor nos permite saber de que no le caemos bien a alguien, arreglemos ese asunto. Para Dios la reconciliación con el prójimo es más prioritaria que cualquier acto de adoración o ritual religioso. Jesús enseña que la verdadera adoración a Dios no puede separarse de la salud de nuestras relaciones humanas. El siguiente punto que Dios demanda de nosotros como iglesia es evitar las discusiones inútiles. Segunda de Timoteo 2, 23 al 24 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor, escuche, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Mire, cuando leí esto, me dio gracia y dije, ¡ay! ¿Sabe por qué? Porque las personas difíciles siempre van a existir. Siempre. Y nos corresponde a nosotros mostrar las virtudes y los frutos del Espíritu para con aquella persona difícil, sea cristiana o no. Sea cristiana o no, nos corresponde mostrar a Cristo, los frutos del Espíritu. Las personas difíciles van a existir, amado, hasta que Cristo venga y nos transforme. Las personas difíciles que de repente serán un trato para nosotros, van a existir y hay que tener paciencia. Y no es su paciencia, es la paciencia de Cristo. El amor de Cristo. Así que eso es tremendo. Siempre habrán dificultades. Este pasaje es una instrucción práctica sobre cómo deben comportarse los creyentes ante los conflictos. Porque los conflictos se van a dar en la oficina, en la universidad,
en el colegio, se van a dar en todos lados, mis amados, en todos lados. Y ahí es donde tenemos que poner en práctica esto que le está diciendo Pablo a Timoteo. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que deben ser bondadosos con todos, aun si nos miren mal. Capaz de enseñar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué está esta parte? Capaz de enseñar. Porque siempre, aún la persona más ruin, podamos decirle así, que quiera lo mire mal, diga mal de usted, lo ponga en mal, diga falso testimonio de usted, amado, esa persona va a llegar en algún momento a pedirle un consejo. Se lo aseguro, si no es que ya ha pasado. Pero así obra el Señor cuando representamos las virtudes del Señor. Cuando no nos dejamos llevar porque aquel dijo esto o aquello. Eso para nosotros es que necedad. Y no vamos a estar en discusiones necias, sino que vamos a tener la paciencia necesaria para enseñar y la paciencia con las personas difíciles. Entonces, este pasaje, como decíamos, es una instrucción práctica sobre cómo deben comportarse los creyentes ante los conflictos y las provocaciones. Amados, porque estamos abiertos a que nos provoquen. ¿Sí o no? Estamos abiertos a que nos provoquen. Y nos van a lanzar piedras a ver si usted responde. Pero no vamos a responder. En el mundo, ¿sabe qué se dice? Bueno, al menos en mi ámbito de trabajo, se dice, hay que ser manso, pero no menso. Porque en el mundo se malinterpreta de que si a mí me insultan, a mí me ofenden, yo tengo que responder aunque soy cristiano. Pero lo que nos está enseñando la palabra es que no entremos en discusiones necias. Llegará el momento para defendernos con toda la autoridad de Cristo, con toda la autoridad del Señor, ante las personas que tengamos que defendernos. Pero no caigamos en provocaciones, porque el mundo, las personas van a moverse en eso. El apóstol Pablo le describe a Timoteo, un joven líder de la iglesia, para enseñarle que la madurez espiritual se demuestra con el autocontrol y la empatía, no con ganar discusiones. Ahí mostramos el carácter de Cristo, cuando usted se autocontrola, aunque quiera hacer pedacitos a aquella persona que tenga enfrente. Porque no es que usted no se va a molestar, hermano, o no es que no nos va a molestar lo que estén diciendo de nosotros, pero vamos a tener la paciencia y esperar en Dios para hablar lo que tengamos que hablar, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por su Espíritu. El otro punto que Dios demanda es que el perdón es esencial para resolver conflictos. En Colosenses 3, 12 al 13 dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y esto ya es en torno de nosotros como iglesia. Dios nos demanda que nos revistamos de ese afecto entrañable y de esa bondad que el Espíritu produce, de esa humildad, de esa amabilidad y de la paciencia. De modo que nos toleremos unos a otros y nos perdonemos unos a otros. Miren, amados,
Si Dios no dijera esto, no sería importante. Pero si Dios lo menciona en su palabra, es que es importante cómo nos relacionamos, sea dentro de la iglesia como fuera. Pero es más importante cómo nos relacionamos acá. ¿Sabe por qué? Porque nosotros juntos evidenciamos la gloria de Cristo. Evidenciamos el amor de Cristo. Evidenciamos la paz. Evidenciamos la paciencia y evidenciamos la buena conducta en Cristo Jesús. Así que es sumamente importante que no nos caigamos mal. Es sumamente importante que si nos damos cuenta de que no le gusta a alguien por X o Y razón, aclaremos eso. Esas pequeñas cosas que a veces parecen sin importancia y hasta absurdas, hermano, el enemigo no las desaprovecha. Satanás nunca va a desaprovechar, por muy absurda que sea una situación, la va a utilizar. Tarde o temprano, él la utiliza. En síntesis, según lo que hemos venido diciendo, Dios nos demanda lo siguiente, que es mantener la unidad del Espíritu. Y la unidad requiere 3 cosas: humildad, paciencia y amor mutuo. Y eso lo vemos en Efesios 4, del 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Ese es un llamado del Señor a la unidad comunitaria y a la coherencia de vida. Significa que la fe cristiana no solo es creer, sino que se demuestra a través de las relaciones personales con nuestros hermanos y hermanas, con nuestras autoridades, con todos los que sirven. Allí se demuestra esas relaciones personales cotidianas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Y es que sabe que Dios nos otorgó libertad según la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, libertad, no libertinaje. En Gálatas 5:1 podemos ver que dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en la libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Ve que es una cuestión de decisión, como lo decíamos al inicio. Esta carne, este cuerpo está viciado. Y si usted le da chance, si le damos chance, este cuerpo va a obrar conforme a las obras de la carne. Pero como el Espíritu nos habita, pero también vamos a dejar que Él nos guíe, va a fluir los elementos del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todos los que ahí siguen en la lista, cuando somos guiados por el Espíritu. En Gálatas 5, 13, 26 dice: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden, escuche lo que dice esta versión. Dios habla hoy, es bien fuerte, porque dice: tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse
entre ustedes mismos. Y es muy delicado. Y sigue diciendo la Escritura, en versículo 16. Conforme a la vida conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu, y aquí quiero connotarlo, dice, pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Y es que la persona del Espíritu es tan fundamental en nuestro caminar, amados, que no podemos hacer como que no existe el Espíritu Santo. No lo vemos, cierto, pero está presente, nos habita, está allí esa persona. Y dice, pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Todo estará sometido a Él. Y será más fácil para nosotros en nuestro caminar. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Esto ya lo habíamos leído, pero me pareció muy bueno volverlo a leer. Y dice, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Miren qué montón es esa lista. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. El 22 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce, oiga bien, lo que el Espíritu produce es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo, dígale a su hermano, yo soy de Cristo, dígale. Ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, lo que hablábamos al inicio, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¿Ok? Lo leo nuevamente. Si ahora vivimos por el Espíritu, una decisión, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Es nuestra decisión que el Espíritu nos guíe y poder manifestar a Cristo con todos los elementos de ese fruto glorioso que expresa la misma vida de Cristo. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Mire qué tremendo. Él termina con este versículo. Si yo le digo, honestamente, a mí me parece súper que él hubiera terminado en el 25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y está un cierre espectacular. Pero cierra Pablo diciendo, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. ¿Sabe qué significa? Que tenemos que estar alertas, atentos, en modo centinela, porque el enemigo es sutil para ingresar todas estas cosas, estas obras de la carne, para que nos dañemos unos con otros. En conclusión, al meditar en la palabra de Dios, queda claro que cada creyente enfrenta diariamente una decisión de vivir guiados por la obra de la carne o permitir que el Espíritu Santo produzca su fruto en nuestras vidas, que Él nos guíe.
No existe un punto intermedio. Nuestras actitudes, palabras y acciones revelan cuál de estas dos naturalezas estamos alimentando. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada a ser el cuerpo de Cristo, una familia unida en el amor y un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Sin embargo, amados, cuando damos lugar al orgullo, a la búsqueda de poder, a los chismes, a la murmuración, a las divisiones, a los conflictos sin resolver, permitimos que las obras de la carne dañen aquello que Cristo compró con su sangre. ¿Y sabe qué es lo que Cristo compró? Nosotros. ¿Ve qué importante es que nada quede así en el aire? Qué importante es que mantengamos fluyendo ese amor de Cristo y que arreglemos cualquier dificultad, cualquier incomodidad, cualquier percance. No podemos dejarle abierta la puerta al enemigo. Dios no nos ha llamado a competir unos con otros, sino a servirnos mutuamente. Nos ha llamado a hablar no nos ha llamado a hablar para destruir, sino para edificar. No nos ha llamado a levantar barreras entre hermanos, sino a ser instrumentos de reconciliación y paz. La verdadera madurez espiritual no se demuestra con el conocimiento que poseemos, sino por el carácter de Cristo reflejado en nuestra manera de vivir. Por eso, hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Hay orgullo que necesita ser reemplazado por humildad? ¿Hay palabras que han herido y deben convertirse en palabras de gracia? ¿Existe algún conflicto que debemos resolver o algún perdón que debemos otorgar al hermano, a la familia, al vecino? El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos a caminar victoriosos sobre la naturaleza pecaminosa, amados, y a producir en nosotros su fruto, como ya lo hemos venido diciendo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, que son virtudes de nuestro amado Señor. Que cada uno de nosotros tome la decisión de caminar cada día bajo la dirección del Espíritu Santo para que nuestra iglesia sea reconocida no por conflictos, sino por su amor. No por sus divisiones, sino por su unidad. No por las obras de la carne, sino por el fruto del Espíritu. Así glorificaremos a Dios. Fortaleceremos a su iglesia, o sea, entre nosotros, y seremos un testimonio fiel del poder transformador de Jesucristo ante el mundo. Él se merece el mejor aplauso. Él transforma. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos? La responsabilidad nuestra no solo es de venir un domingo, un miércoles a congregarnos. Es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo, como miembros de su iglesia, trasciende generaciones, trasciende nuestras familias, trasciende nuestros compañeros, trasciende nuestros vecinos, trasciende comunidades y trasciende hasta nuestra ciudad y país. Nuestra responsabilidad como iglesia es tremenda, es enorme, pero es hermosa. Cuando lo miramos guiados por el Espíritu, es hermosa. Cuando lo miramos desde las obras de la carne, es un peso, es tedioso. Y eso es necesario, podríamos decir. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, nos gozamos. Qué responsabilidad tan preciosa tenemos de representar a Cristo. Digan lo que nos digan. Tenemos una responsabilidad grande, preciosa, de mostrar la esencia y las virtudes de nuestro Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie por un momento.
y cierra sus ojos. Señor, gracias te damos en esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos la gran responsabilidad que nos has dado. Benditos somos, Señor, por esa responsabilidad, por esa gracia inmerecida. Benditos somos, Señor, por la tarea que nos das de representarte, de mostrar tus virtudes, de mostrar el fruto del Espíritu, de darle la importancia, el lugar que le corresponde a esa persona preciosa del Espíritu Santo que está allí, que tú dejaste, no solo para consolarnos, sino para guiarnos, Señor. Gracias, Señor, sean dadas a tu nombre. Gloria a ti, exaltado sea siempre, alabado sea siempre, porque nos has mostrado por tu palabra que lo que nos has dado en nuestras manos es glorioso, es precioso, es hermoso. Y Señor, la relación que tenemos como iglesia, como hermanos, es gloriosa, Señor, y puede tocar, Señor, hasta el corazón más duro, Señor, porque esa es la esencia de tu iglesia, el amor fraternal. Esa es la esencia de tu iglesia, movernos en paciencia, movernos en amor, movernos en perdón, movernos, Señor, así como tú nos has dicho a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos, Espíritu de Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, amado Señor Jesús. Queremos que nos guíe en todo momento y en todo tiempo. Queremos que nos guíe a cada circunstancia, a cada paso que demos. Guíanos, Espíritu de Dios, y que fluya en nosotros el fruto de tu Espíritu. Que fluya en nosotros cada elemento de ese fruto del Espíritu glorioso, que es la esencia misma de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a caminar haciendo tu voluntad, Señor. Decimos sí a tu voluntad, Señor. Sí a tu dirección. Sí al oír tu voz. Sí a lo que tú has planteado en tu palabra y de acuerdo a la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque reconfortas nuestros espíritus y nuestros corazones, Señor. Bendito sea tu nombre, exaltado sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.